Familia, feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. Happy Sabbath to everyone. We are happy to start this evening reading the Bible, studying the Word of God in the book of Revelation, chapter 1, verses 4 through 6. Nos sentimos sumamente contentos, dando gracias a Dios en esta hora porque podemos libremente abrir la palabra de Dios juntos al libro de Apocalipsis capítulo 1 versículos 4 al 6. Es hermoso ver, hermanos queridos, la manera como Dios nos está contestando las oraciones, porque ciertamente como la enfermedad ha venido y ha afectado, ha impactado la vida de muchas familias, la vida de muchas personas, pero de la misma manera también Dios ha obrado para sanar a miles de personas. Y entonces queremos dar gloria a Dios porque de nuestra lista de oración también hay gente que está siendo sanada para gloria y honra del Señor. El Señor es poderoso, es un Dios vivo, es un Dios que tiene poder, es un Dios que está en el control. Por eso cada uno de nosotros debemos estar muy contentos con el Señor porque Él es bueno y su misericordia perdurarán para siempre. We are so happy to announce that in our list there's some people that got been healing. We praise the name of the Lord because He's merciful. He's always helping us. Así que en esta hora damos gracias a Dios porque podemos nuevamente estar conectados y desearnos, ¿verdad?, el uno al otro fuertes abrazos y un hermoso y feliz sábado. Así que happy Sabbath to everyone. May you enjoy this Sabbath with the Lord in your heart. Let's have a word of prayer to start. Vamos a orar entonces para comenzar. Vamos a interceder por la lista que tenemos, por Ben, por Joel, por Adán, por Neria, por Noé, Ignacio, Jesús, Claudia, Edna, Shelly, Delmis, por el hermano Mario Hernández y por su sobrino Oseas Hernández. Vamos a orar por ellos en esta hora. Padre Celestial, muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu poder. Muchas gracias por los milagros que estás haciendo en sanar y en restaurar la vida de muchas de estas personas enfermas. Gracias, Señor, porque tú te compadeces de nosotros. Gracias porque tu cuidado es sobre tus hijos, a quienes tú llamas, Señor, tu especial tesoro, a quienes tú reconoces como tuyos, a quienes tú has sellado con tu Santo Espíritu, a quienes tú has lavado con la preciosa sangre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Dear Heavenly Father, thank you so much for allowing us to start this day with your presence. Thank you so much for being working in healing the lives of those that are sick. Thank you because you're always hearing our prayer. En tus manos, Señor, queremos poner una vez más esta lista. Por favor, acude a estas personas, a nuestros hermanos y amigas, y permita, Señor, que ellos puedan ser restaurados. Permita, Señor, que ellos puedan ser sanados y que pronto puedan, Señor, a su vida normal, puedan regresar a sus actividades cotidianas y puedan, Señor, seguir siendo felices con sus familias. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, te pedimos en el nombre de Jesús. We pray in Jesus' name. Amén. Bien. Queremos agradecer a Dios por la oportunidad de compartir juntos una vez más esta meditación. I'm so happy to share with you this moment of our meditation. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis capítulo 1 versículos 4 al 6. Therefore, let's open our Bibles in the book of Revelation chapter 1 verses 4 through 6. Y leemos: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de las 7 o de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5.
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Decimos amén. Revelation chapter 1, verse 4 through 6 is inviting us to see God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They all have the same power. En estos versículos vamos a encontrar cómo nuestro Dios, Dios Todopoderoso, el infinito, el que tiene vida en sí mismo, el omnipotente, al que todo le es posible, entonces nos habla a través de su palabra en el versículo 4 cuando dice Juan, refiriéndose al profeta San Juan, el que escribió el libro de San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y que escribe también el libro de Apocalipsis, conocido en inglés como el libro de Revelaciones. Y entonces dice el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Es necesario notar ahí mismo en el capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí, en el versículo 11, son mencionadas las iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son las iglesias que representan, ¿verdad? Las iglesias que vivirían o existirían en el periodo, en los cursos de los años de la historia de este mundo. Así que nosotros estamos viviendo en la última iglesia, en la iglesia de Laodicea. Después de esta iglesia no hay más iglesias. Entonces Dios nos está permitiendo a nosotros ser un pueblo especial. Tú y yo estamos siendo llamados a formar parte de ese pueblo celestial, de ese pueblo especial que se está preparando para la ciudadanía, para recibir el reino de una patria celestial. ¿Te das cuenta? Por eso vamos a entender en esta tarde cómo Dios, para ser ciudadanos, o los que llegan a ser ciudadanos, mejor dicho, los que llegan a ser ciudadanos de ese reino eterno, de ese reino celestial, son llamados, dice el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 6, que Dios los hace reyes, porque dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué nos hace Dios? Sacerdotes. ¿Y qué más? Reyes. Pero, ¿cuán a menudo nosotros nos vemos como seres, verdad, finitos, seres que no nos damos ese valor que nos corresponde? ¿Por qué? Porque los ojos de Dios, al mirarnos, al contemplarnos, para Él somos reyes y sacerdotes. No que vamos a llegar, no. El Señor ya nos ve, ¿te das cuenta? Ya nos mira como reyes y sacerdotes. Ahora, ¿cuál es la labor? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la responsabilidad de un sacerdote o de un rey? Hay que aprender eso, es muy importante. Porque no solamente vamos a llevar ese nombre, que somos reyes o sacerdotes. No, hay estas asignaciones, estos nombres que Dios nos está dando, significan algo. Y es muy importante saberlo. Que la labor de los sacerdotes, mire, esto es bíblico, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, si me acompañan buscando en sus Biblias, Éxodo capítulo 3, Éxodo
capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14. Es interesante notar y suscribir o subrayar este versículo, registrado en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Si regresamos a la Biblia, vamos a encontrar cómo el Señor se presenta como el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios infinito, el Dios que tiene vida en sí mismo. Dice a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, ¿ves? Del que es y que era y que ha de venir. Aquí presenta al Dios que se manifestó a Moisés desde la antigüedad. El Dios que vino a salvarnos del que es, el que nos amó, dice la Biblia también. El que nos compró con su sangre es presentado como el que es y el que ha de venir. ¿A quién estamos esperando? ¿Quién está profetizado que vendrá por segunda vez? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro querido Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él vendrá. Y cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar en el libro de San Mateo que Él vendrá con sus millones de ángeles. O ese día será glorioso con las trompetas de Dios. Los ángeles descenderán y tocarán esas trompetas para anunciar, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, por su pueblo. La gracia y la paz solamente es concedida por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz es posible gozarla, disfrutarla en un tiempo de turbulencia, en un tiempo cuando la gente está asustada, cuando la gente está preocupada, cuando la gente no haya qué hacer, cuando la gente está en este sentimiento de que pues se sienten estresados, se sienten tristes por lo que está sucediendo. En medio de toda esta situación, Dios dice que nos puede dar su gracia, porque la gracia nos da la fortaleza, la gracia nos da la esperanza, nos identifica como hijos de Dios y nos da a entender también de que somos reyes y sacerdotes. Bien, y la paz que sobrepasa a todo nuestro entendimiento nos ha de guardar por la presencia de Cristo, por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sigue la Biblia diciéndonos que Él nos concede su gracia en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones de este mundo, en medio del dolor. Él nos da la paz, Él nos da su gracia. Y también Él se manifiesta en nuestra vida como el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando habla de los 7 espíritus, habla sobre la perfección de Dios. Habla sobre la perfección del Espíritu de Dios. Habla sobre la totalidad de su gran poder como Dios, el Espíritu Santo. Y entonces entendemos también, si seguimos leyendo, vamos a encontrar aquí en el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí hay varias frases que necesitamos entender. El testigo fiel, ¿a quién se referirá? Se refiere al Señor Jesucristo. Al testigo fiel se le concede este título al Señor Jesucristo, quien ha estado, noten, quien ha vivido,
quien ha sido testigo, quien ha participado directamente, de mano a mano, hombro a hombro, juntamente con Dios el Padre en la creación. Sí, en temas pasados hemos mencionado que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Antes de la creación, el Espíritu Santo estaba moviéndose sobre las aguas. Pero cuando llegó el momento, ¿verdad?, para trazar la creación, para llevar a cabo la creación, el Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo se unieron para crear. Por eso dice, ahí en Génesis 1:26, hagamos. Nota, no dijo Dios el Padre, voy a hacer, no. Él incluyó al Espíritu Santo, Él incluyó a su Hijo Jesucristo, los tres iguales en poder, en divinidad, en santidad, en gracia, son iguales. Entonces, dice la Biblia que el Señor Jesucristo, el testigo fiel, el que conoce cómo es Dios el Padre, el que puede reflejar el carácter de Dios el Padre, Él nos lo ha demostrado. Por ejemplo, vamos a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. John chapter 1. Verse 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Aquí el Señor Jesucristo es presentado como el Verbo. El Verbo es una acción. Y dice la Biblia, en el principio era el Verbo, refiriéndose a Cristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Nos damos cuenta? Que aquel, el omnipotente, el infinito, se humanizó, se hizo humano, se hizo carne y hueso, y vino a morar, y vino a habitar entre los seres humanos, dice la Biblia. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo carne. Encontramos entonces como nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, no solamente nos creó, no solamente nos formó, sino que vino a hacerse como uno de nosotros, vino a recibir nuestra naturaleza, a vivir en la naturaleza humana, y tuvo hambre, y fue de carne y hueso, y sufrió, y también lloró. ¿Se acuerdan cuando Él lloró frente a la tumba de Lázaro? ¿Se acuerdan cuando Él lloró en ocasiones cuando su pueblo lo rechaza como el Mesías? Y Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? No es primera vez que la gente se niega a creer a Dios. No es primera vez que la gente esté tan renuente, se haga el oído sordo frente al mensaje de Dios. Esto ya se ha visto desde el tiempo de Noé. Ustedes recordarán cómo cuando Noé daba su mensaje, mucha gente se burlaba de él. Mucha gente se perdió porque no creyó. No fue muy distinto cuando vino el Señor Jesucristo, el mismo Verbo de Dios. Noten, el único que podía salvarlos, el pueblo lo rechaza. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación. Pero hasta inclusive algunas iglesias enseñan de que el Señor Jesucristo fue creado y que empezó a existir a partir de la Virgen María para acá. No, Señor.
Aquí dice, si leemos, el que es y el que era y el que ha de venir. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Sí. Y el capítulo 1, versículo 1 nos dice, es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis, el héroe del Apocalipsis, el personaje más importante de Apocalipsis, el personaje central de Apocalipsis. No son las bestias, no son los símbolos. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que merece la honra, la gloria por toda la eternidad, porque Él nos amó, porque Él es el que era, el que fue, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a leer juntos, si me acompañan, el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Testigo fiel porque vio, vivió, contempló el carácter del Padre, sabe quién es el Padre, sabe quién es el Espíritu Santo y lo revela a nosotros. Él es el testigo fiel. Sus palabras son verdaderas. ¿Por qué quién es un testigo fiel, un testigo verídico? Alguien que estuvo ahí, que presenció el hecho. Un testigo falso, pues inventa lo que sea o dice lo que escuchó. No es así con el Señor Jesucristo. Él es el testigo fiel y verdadero. En Él sí podemos confiar, en Él sí podemos esperar la verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si seguimos leyendo entonces, el primogénito de los muertos. No solamente Él resucitó, pero también cuando Él regrese por segunda vez, vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17, cómo el Señor Jesucristo viene. Y cuando Él llama a la vida a todos los que murieron, estos son resucitados. Escuchan la voz, la trompeta de los ángeles y la voz del Hijo de Dios llamándolos, resucitándolos. Los muertos abren sus ojos, son resucitados y ascienden al cielo. Y luego nosotros los que quedamos vivos, dice, somos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¡Qué precioso! Nuestro Señor Jesucristo tiene poder también para dar vida. Pues resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo y resucitó a muchos en su tiempo. Ahora, dice la Biblia, lo que me llama la atención es que expresa sobre el Señor Jesucristo que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Hay un rey que es grande, que es digno de todo. Su nombre es Jesús. Él es el que está sobre todos los reyes. Él es el creador. Y dice la Biblia que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y además, Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué precioso es saber que tenemos un Dios poderoso que está en el control de nuestros asuntos, de nuestros problemas, que está en el control de nuestros problemas, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro país y de nuestro mundo. Su nombre es Jesucristo y dice más la Biblia que Él nos amó. Este Dios todopoderoso, infinito, nos amó. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No sé si tú has pensado o te has puesto a pensar la manera como el Señor obró para rescatarnos, para salvarnos. Él no usó el oro del mundo, no usó tampoco el dinero de todos los bancos para comprar tu salvación. No. Él mismo, con su propia vida, con su propio ser, con su propia sangre, nos compró. Por eso vale la pena creer en Él. Por eso vale la pena aceptarlo. Por eso vale la pena dejar que Él nos lave
de nuestros pecados, con su sangre. Con su sangre puede limpiarte de toda maldad. Con su sangre puede purificarte y transformarte. Con su sangre puede darte esperanza y gozo. Con su sangre puede llenarte de esperanza. Con su sangre tú puedes reclamar la paz, la felicidad, la vida eterna, la vida abundante, la alegría de la vida. ¿Por qué? Porque fuiste comprado con sangre. Qué hermoso. Qué hermoso es leer el libro de Apocalipsis. Y si seguimos leyendo, dice el versículo 6, subraya esta promesa: y nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Qué precioso. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis 5:10. Dice lo siguiente: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tú y yo fuimos creados para gobernar. El ideal de Dios cuando creó al ser humano en la creación, cuando puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, era para que ellos fueran los reyes de la tierra, era para que ellos fueran los, ¿verdad?, gobernantes, los que condujeran, los que gobernaran el jardín del Edén. Este mismo deseo que Dios tenía desde el Génesis, lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, que nos ha hecho, dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Viene el día cuando reinaremos, cuando seremos reyes sobre la tierra. Quizás ahorita no tenemos, ¿verdad?, ni siquiera cómo movernos, o no tenemos recursos, no tenemos muchas cosas terrenales, pero no te preocupes. Todo eso va a cambiar, dice el Señor. Pero, ¿cuánto es que debemos de estar pensando? ¿Como reyes o como sacerdotes? Esa era la pregunta que les hice hace rato. Es ahora. Es ahora. Porque dice Apocalipsis 5:10, y nos has hecho ahora para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? Ya somos reyes, ya somos sacerdotes de Dios. Ven conmigo a Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo dice Dios? Vosotros me seréis, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La altura en donde Dios quería llevar a los hijos de Israel es que ellos fueran reyes sobre la tierra. Pero en vez de eso, el pueblo de Israel vivió quejándose, vivió lamentándose. Sí, no cumplieron, no creyeron en la palabra de Dios. Porque ellos fueron llamados para ser testigos, para ser, ¿verdad?, dar testimonio de la bondad, de la misericordia, del poder maravilloso del Dios Todopoderoso. Nosotros somos llamados entonces para ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y esto hay que darlo a conocer. ¿Por qué? Porque hay muchos que viven de una manera miserable, sumergidos en el pecado, sumergidos en las tinieblas de este mundo. Ellos que pertenecen, ellos que son ya sacerdotes y reyes también, deben de saber, deben de salir de donde están para entonces colocar su lugar o tomar su lugar
el lugar que les corresponde como hijos del soberano Dios. En la antigüedad vamos a encontrar que los sacerdotes, su labor era interceder por el pueblo. Por eso ellos tenían un tabernáculo o un santuario, un templo, en donde Dios se manifestaba, y una vez al año el sumo sacerdote pasaba o entraba al lugar santísimo. Y durante el año los sacerdotes oficiaban, oraban, hacían oraciones. Los sacerdotes intercedían por el pueblo de Israel. Tú y yo entonces somos intercesores, somos llamados sacerdotes, somos invitados para orar por aquel que está afligido, orar por las familias que están a punto de divorciarse, orar por aquellos que todavía no conocen a Dios, orar por aquellos que sufren, orar porque ellos también tengan la oportunidad de conocer el gran amor y el poder maravilloso de Dios. Orar porque ellos sean tocados por la mano divina, la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente transformador, es el que toma nuestra vida, la cambia, la transforma. La mano del Espíritu Santo puede regenerar nuestro ser, puede darnos un nuevo corazón, una nueva identidad. Y cuando nos rescata del pozo del pecado, nos convierte entonces en reyes y en sacerdotes. Qué hermoso es saber de que tú y yo somos reyes. Tú, como mujer, eres la reina de Dios. Tus hijos, princesas y príncipes de Dios. Quiere decir de que tu valor excede más allá de tu propio entendimiento. Tu valor va más de lo que tú te puedas imaginar. Dios te considera un sacerdote, un rey. Así que no te mires como el mundo te ve. No te mires de una manera negativa o pesimista, porque tú tienes un gran valor. ¿Por qué vales tanto? Por la misma sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Con esa sangre, con esa preciosa sangre, Él te compró, te devolvió ahora tu precio. Tú vales mucho, tú vales la sangre del Hijo de Dios. Por eso debes de valorarte mucho y debes de estar contento con ese don, con ese regalo, con esa herencia que recibes de parte de Cristo para llegar a ser ahora sacerdote y rey de la patria celestial. Quiero invitarte para que nos unamos en oración para dar gracias a Dios, para alabar a Dios por lo que Él es, por lo que está haciendo y por lo que hará por nosotros. Vamos a orar. Let's have a word of prayer. Padre celestial, te agradecemos, Señor, porque en tu bondad, en tu gran amor, nos llama, Señor, a servirte como reyes y como sacerdotes. Muchas gracias, Señor, por este gran don, por este privilegio que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos encontramos cómo Él es nuestro sumo sacerdote. Él está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. También el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26 expresa, Señor, de que el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos orar. Muchas veces nos desanimamos en la oración. Muchas veces no sabemos perseverar, no sabemos esperar en la voluntad de Dios. Pero, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar fue la petición especial de los discípulos, porque realmente la oración verdadera nos va a cambiar la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de ver las cosas. Porque, Señor, la oración nos quita, nos arrebata ese egoísmo que llevamos por dentro. Oh Dios, ayúdanos a ser intercesores y a cumplir con este deber, con este privilegio de interceder por el afligido, el que sufre, el que está en problemas.
por el que lucha con el pecado. Ayúdanos, Señor, a ser intercesores, para que oremos por nuestra familia, para que oremos por nuestros hijos, para que oremos por nuestros amigos, para que oremos por nuestro país, nuestros líderes. Oh Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a aceptar nuestra misión como reyes y sacerdotes en la tierra. Padre, qué privilegio, qué honor tan alto y sublime el que nos das. Padre, protege, Señor, a las personas enfermas. Bendice, Señor, y apoya y protege a los médicos, a los enfermeros que laboran, Señor, en los hospitales y clínicas. Dale sabiduría, dales tu cuidado. Rodéalos, Señor, con la protección de tu gloria. Padre, gracias, Señor, por este bello día que nos das. Llénanos de gozo, llénanos de entusiasmo, llénanos de fervor. Danos, Señor, tu Espíritu Santo para que mantengamos comunión contigo las 24 horas del día de tu día santo y que podamos, Señor, darte a ti la honra, la gloria y con fe, Señor, esperar sanidad, milagros en nuestras familias y sobre nuestros enfermos. Thank you, Lord Jesus, because you have all power to do miracles, to save and to keep safely our families, and to help us to understand that we are kings and priests, and we are being called into a higher level and to receive the gifts of your Holy Spirit. Be with us, bless us, change us and transform us. We pray in Jesus' name. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Un feliz sábado para todos. Fuertes abrazos. Se les quiere y se está orando por ustedes. Si ustedes tienen peticiones, déjenos ahí un escrito. Vamos a repasarlo y al ratito, a las 8 de la noche, vamos a volver a orar, ¿verdad?, con mi familia y pedir y presentar esas peticiones delante del trono de Dios. Y mañana a las 10 vamos a procurar de tener la escuela sabática, el repaso de la lección y el sermón de las 11 de la mañana. Por la tarde a las 5 estamos siendo invitados para mirar un programa de parte de la conferencia o de parte de la región hispana, de la conferencia nuestra aquí en el sur de California. Mañana también comienza la semana oración juvenil. La semana de oración juvenil de parte de la división norteamericana. Vamos entonces, estén al tanto, estén cerca de las páginas del Sereno y Eastmont. Ahí vamos a comunicarles a las 5 de la tarde las diferentes estaciones que van a estar disponibles para que usted pueda entrar y, ¿verdad?, gozar de las bendiciones de los programas de la tarde. Dios los bendiga entonces, les deseamos un feliz sábado para cada uno, el Señor los guarde y los haga prosperar. Hasta luego.